¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva clase 5.1.2 Ciencias de la Educación y la Teoría del Aprendizaje. Si recuerdan, en esta materia estábamos hablando referente a la importancia de la psicología de la educación, psicología educativa, que es una de las grandes ramas, es una de las grandes vertientes que existen dentro de la psicología y que al final a cabo hoy en día ha tomado un auge enorme. Entonces, pues vamos a empezar de lleno con este tema. Cuando nosotros hablamos de las ciencias de la educación, actualmente tenemos que referirnos sí porque sí a las neurociencias. Cuando empieza la creación de la psicología, muchas veces no se les daba la importancia a esta parte de las neurociencias. Hoy actualmente se está llevando a cabo este estudio de cómo se va a llevar esta relación no solamente de la psicología educativa, sino de diferentes áreas, diferentes ramas, las cuales apoyarán todo ello. Las neurociencias conforman un cuerpo disciplinar con el aporte de varias ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso, con particular interés en las actividades cerebrales y su importancia en la conducta y el aprendizaje, hablando de una cuestión educativa. Si ustedes recuerdan esas clases de neuroanatomía, neurofisiología, todo referente a, recordarán que el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, toda la médula espinal, es la encargada de todo nuestro funcionamiento como seres humanos. Y al ser la encargada de este funcionamiento como seres humanos, pues tenemos que entender que es la base del todo estudio. Por eso la gran importancia de comprender el proceso mental del funcionamiento cerebral. Y aquí tienen un pequeño diagrama de cómo se ve influenciado el cerebro, el cerebelo, la parte del encéfalo para ¿cómo decirlo?, el comportamiento humano. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de las neurociencias? Uno es describir la organización y funcionamiento del sistema nervioso, en particular el cerebro y sus áreas de conocimiento. Eso se encarga la neurociencia, es algo que se ha estudiado por muchísimas décadas, por muchísimos siglos, que aún hoy en día no tiene un fin, no tiene ese fin de ya terminamos de estudiarlo, ya no hay nada más, no, apenas se ha mapeado poco porcentaje del cerebro, entonces seguimos aprendiendo de todo esto. Determinar cómo evoluciona el cerebro durante los distintos ciclos evolutivos, es decir, el cerebro de un niño, el cerebro de un infante, un recién nacido, o el cerebro de una persona geriátrica no funcionan de la misma forma y por ende nosotros tendremos que entender que para poder educar, para poder enseñar, para poder intervenir educativamente, tengo que saber cómo funciona el cerebro de mi estudiante en cuestión. La importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje y el manejo de la información, es decir, los procesos cognitivos que ya saben cuáles son, memoria, atención, retención, etcétera, 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 tienen un funcionamiento muy específico y cómo se va a variar este funcionamiento a través de diferentes factores, como puede ser la herencia, una enfermedad mental, una enfermedad física, biológica, incluso la raza, ¿no? La importancia de los procesos cognitivos de aprendizaje y manejo de información, conocer el nuevo enfoque de las ciencias al servicio del procesar de aprender. Si ustedes están un poquito inmersos en todo este mundo de la educación, sabrán que han salido diferentes teorías, han salido diferentes modelos educativos, los cuales apoyan el desarrollo, que porque las neurociencias lo dicen, que esta es la forma más sencilla de aprender, y se han cambiado diferentes modelos. La única cuestión y la gran crítica aquí es
que no se les ha permitido o no se les ha brindado el tiempo suficiente para ver su efectividad o no. Ahora, las neurociencias y el aprendizaje, tenemos que entender que el aprendizaje cambia el cerebro. Un interesante documento de la Asociación Educativa del Desarrollo Humano en el que explica detalladamente cuáles podrían ser la contribución de las neurociencias a la educación, además de presentar algunas de las aportaciones de esta ciencia. Es decir, una forma bien sencilla de estimular el cerebro es leer. Es leer, es estudiar, es tener diferentes acercamientos con un acto de aprender. Un buen tip, un buen hábito que tal vez puedas formar, puedas tener en tu vida cotidiana, es que cargues un libro el que tú quieras. Este es un libro infantil que me regalaron. Pero esa es una forma de estimular el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro no es estimulado, el cerebro se va apagando. Y al irse apagando, diferentes funciones van a ir cediendo, van a ir perdiendo efectividad, como la atención, como la memoria. Por eso, cuando llegan a una edad de vejez, llámese una tercera, cuarta edad, gran parte de los procesos cognitivos se ven deteriorados. ¿Por qué? Porque no hay un hábito de poder ver o estimular el cerebro. Por eso cuando van, ya sea con el médico de cabecera, dices que tiene que hacer sopas de letras, tiene que hacer crucigramas, etcétera, 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 con el simple hecho de poder estimular toda esa parte del cerebro y que no se apague coloquialmente hablado, ¿no? Sino sea una forma de establecer esa información. Ahora, cada persona tiene una modalidad personal de aprender que debe respetarse y estimularse, pero la pasión que tenga el profesor por enseñar, desempeñar el factor fundamental para acceder los motores del alumno. Es cierto, cada quien aprende de una forma distinta. Tanto ustedes como universitarios, tanto niños de primaria, tanto a niveles de postdoctorado, cada quien tiene una forma muy específica de aprender. En mi caso, la parte de aprender se ha dado de una forma tanto visual como kinestésica. Básicamente yo tengo que escribir, tengo que dibujar, tengo que hacer diferentes notas, tengo que poner colores, tengo que poner diferentes situaciones. Esa es mi forma de aprender, mi forma que se me queden las ideas. Yo sé que esa forma no puede ser de todos, esa forma tal vez sea muy propia. Hay quien va a compartir y hay quien dice, yo aprendo escuchando música, yo aprendo en el acto de estar escuchando mi banda favorita, ¿no? Cuando estudio. Pero es bien cierto, en el personal educativo, llámese docente, tendrá que motivar, tendrá que buscar ese motor de aprendizaje de sus estudiantes. Desgraciadamente, pues no se puede seguir todos los estilos de aprendizaje porque al final y al cabo sabemos que nuestros sistemas educativos mexicanos son 30, 40 alumnos por salón, si bien va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sería un relajo, pero sí motivar a que tú lo hagas, decir, ¿sabes qué? Veo que te gusta dibujar, pues haz un dibujo en tu cuaderno que se asocie con lo que estás aprendiendo, que te recuerde eso. Eso es parte también de la psicología educativa. ¿Va que va? Ahora, reconversión neuronal. El hecho de que las neuronas puedan expandir su campo de influencia significa si una muere, las que permanecen pueden aumentar su campo para resolver el poder del procesamiento perdido. Es decir, antes había la fiel creencia de que las neuronas ya no se regeneraban, que cuando una moría ya.
Ya valió. Hoy hay estudios los cuales te dicen que no es cierto, que esa parte pues no es así, que sí hay una forma, sí hay, sí hay una regeneración de neuronas, es cierto, va a depender de alimentación, de estímulo, de muchas situaciones, pero que sí se puede recabar o recuperar ciertas neuronas perdidas. No digo que todas, pero aún así, las neuronas tienen la facilidad de estirar los axones, es decir, sus bracitos neuronales, para poder reconectar una información y otra. Obviamente, cuando una persona se droga, se desvela, fuma, bebe, tiene una mala alimentación, pues ya no va a haber esa plasticidad neuronal, ya no va a haber esa capacidad de poder acercarse para que ustedes puedan hacer esas reconexiones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros vamos creciendo, se nos dice tantas cosas, tantos mitos, tantas creencias, que por ejemplo la tele, el celular, los videojuegos, pues matan neuronas. Cuando hay diferentes estudios donde aseguran, que es cierto, eh, que los videojuegos es es una forma de estimulación cerebral y ha ayudado a ser personas sociales, han tenido diferentes avances en materias como matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que causa ciertos malestares si no se controla, si no es algo balanceado. Pero es cierto que todo en exceso hace daño, hasta el agua. Tú puedes envenenarte bebiendo agua, y no porque esté mal el agua, sino por las grandes cantidades que puedes ingerir. Ahora, las ciencias de la educación, vamos a empezar a trabajar con dos autores y ya después vamos a ir viendo a los demás. El primero, Durkheim, decía que la pedagogía es una forma de reflexionar sobre la educación. Estas reflexiones toman forma de teoría, que son combinaciones de ideas cuyo objeto es dirigir la acción. Por lo tanto, la pedagogía para Durkheim no es una ciencia, sino es un arte. Es el sentido que es un artificio o una tecnología que está referida a cierto conjunto de conocimientos que permiten mejorar el proceso y las prácticas educativas. Él decía que es cierto que la pedagogía ha luchado por ser ciencia, pero al final a cabo nuestra materia de estudio son alumnos, que al final a cabo no son iguales, no son una máquina que todos piensan y traen el mismo chip, sino somos tan cambiantes, somos tan distintos de pensar fisiológicamente, que no podríamos ser tratados como una ciencia, al menos no exacta. Él lo propone como un arte porque es el arte de crear, el arte de dirigir, el arte de conjuntar todo lo necesario para ese proceso mental. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues al final a cabo, él te propone algo que se llama el deber ser. ¿Cómo tienes que ser tú como estudiante? Tú como estudiante de la licenciatura en psicología, quinto cuatrimestre, de la materia de psicología educativa, que si lo viéramos a grosso modo, tendrías 4 clases al mes. Y en comparación con, por ejemplo, universidades escolarizadas. No hablemos de una marca, no hablemos de una específica. Universidades escolarizadas donde van de lunes a viernes, por un horario más extendido. ¿Qué te tocaría hacer? ¿Qué deberías ser? Ah,
Bueno, yo sé que mi plan de estudios va más reducido, pero mi deber ser es estudiar. Mi deber ser es investigar. Mi deber ser es comprometerme a esa parte educativa, a esa parte profesional como trabajadores de la salud mental. Ese sería tu deber ser. ¿Va que va? Por eso Durkheim lo consideraba como un arte, el describir cómo debía ser el estudiante, qué debía tener. Por eso se dice que es un proceso formativo. En universidades, muchas veces me ha tocado decir, es que no le puedes negar el ingresar al estudiante. Es cierto, no se le puede negar, pero tampoco se va a permitir que ese estudiante que llega después de 40, 50 minutos de haber empezado la clase, pues tenga los mismos beneficios de aquellos que llegaron a tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso formativo. Imagínate tú como psicólogo, como psicóloga. Tienes programada una sesión a las 3 de la tarde y llegas 3:40. Ah, pues esa parte es un proceso que se va a repetir y repetir porque no se te formó en tu deber ser en ese momento, ¿no? Porque al final y al cabo sabemos que la educación en México pues es un haz esto y vas a pasar, pero pocas veces se trabaja en la parte formativa. Ahora, Dewey se va a ocupar específicamente del problema de la educación. Su interés se centra cómo debe ser vinculada con la realidad, la filosofía o la teoría, y no puede ser puramente reflexión. Plantea la posibilidad de una ciencia de la educación que debe ser un conocimiento pragmático, positivista y científico. Para ello se debe tomar aportes de la sociología, de la psicología, de la economía. No solamente él hablaba de una ciencia de educación como aporte entre disciplinas, sino como un constructo de todo. Si te das cuenta, aquí empezamos a englobar que tú como psicólogo, en este caso educativo, que es la materia que está compitiendo, esa es la materia que estamos viendo, no solamente tienes que conocer de psicología, tienes que conocer de filosofía, tienes que conocer de pedagogía, tienes que conocer de economía, sociología, antropología, creencias, tabús, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tus pacientes van a ser variables. Cuando me toca trabajar, y no lo digo peyorativamente, cuando toca trabajar con una persona que no ha tenido mayor estudios, llámese, nomás llegó a la secundaria, al bachillerato, pero que se dedicó a hacer negocios, se dedicó a poner un puesto o tiene su propio trabajo, ¿no? Albañil, plomero, carnicero, vende carnitas, lo que ustedes quieran. Pues ellos tienen un tipo de mentalidad. Ellos viven a través de lo que han aprendido. Pero es cierto, si tú le preguntas a un albañil, pues ¿qué vas a hacer con eso que ganas? Porque ganan malamente entre 20 y 30 mil pesos mensuales un albañil. Que estamos hablando que ganan mucho más que un profesional, eso es cierto. Pero tú le preguntas, dice, pues nada, ¿no? Sobrevivir, es que no alcanza, es que esto, es que aquello. Pero pues siempre hay dinero para las cervezas, la coquita, para echarle, que es algo muy propio. No digo que todos, es cierto, pero es algo muy propio que se habla de. Pero de repente habla aquel que tiene un doctorado,
aquel que tiene una empresa grande y llega preocupado. Es que no sé si vaya a alcanzar, es que los impuestos, es que esto, es que aquello. Y sus preocupaciones, pues son muy distintas, pero al final y al cabo tú tienes que conocer tanto del de abajo como el de arriba, tanto al que tiene como el que no tiene, tanto el que puede como el que no puede, tanto el que viene de un lugar como el que viene del otro. Entonces tendrás que empezar con esa retroalimentación referente a todo este mundo. Para ello, pues hay diferentes teorías. Una de ellas es la teoría del aprendizaje, que es lo que proponen aprender, ver cómo el ser humano está aprendiendo desde diferentes puntos de vista, argumentos, los cuales pueden ser biológicos, sociales, culturales, emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a generar una visión sistémica como lo veíamos con Dewey. Esa visión sistémica es decir, bueno, voy a retomar todo ello. Por eso actualmente no digo que esté mal ni que esté bien, pero han surgido, por ejemplo, ciertas ramas de la psicología cristiana. ¿Para quién le va a servir ese tipo de psicología? Bueno, para quien dice que es, para los cristianos. Porque si yo católico, yo budista, yo musulmán, voy con ese tipo de psicólogo, pues claro que no van a compaginar nuestras ideas. Claro que me va a hablar sobre un pasaje bíblico que yo nunca he leído. Dice, no, pues no. O sea, te entiendo lo que me dices, pero pues no hace clic conmigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues empiezan todas esas problemáticas, empiezan todas esas discordancias al no saber que cada uno debe a cada cosa, que es un valor o una, una característica, una cualidad muy necesaria de todo buen psicólogo. ¿Va que va? Ahora, aquí vamos a ver este pequeño mapita donde se va a explicar las diferentes teorías, desde la teoría conductista, cognitivista, teoría sociocultural y la constructivista, cada uno con sus visionarios, con sus autores, que ahorita iremos retomando poco a poco. Para ello, pues tenemos que aprender o tener bien claro qué es el concepto de aprendizaje. Aquí en pantalla ustedes pueden ver todos, algunos diferentes autores, algunas diferentes perspectivas, pero que van referente a lo mismo. Vamos a centrarnos en uno. ¿Por qué? No porque los otros no sean importantes, sino por la carga horaria que tenemos. Entonces, si nos vamos uno por uno, será un poquito difícil, pero, repito, será tu responsabilidad investigar los otros. Por ejemplo, Robert Gardner define el aprendizaje como un cambio en la disposición o capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento. Es decir, es ese proceso que tiene cada uno de ustedes, el cual te lleva a tener una adaptación al proceso. Si te das cuenta, no mencionó lo educativo, sino la capacidad a, de establecerte en un nuevo contexto sin la necesidad de que eso cause una problemática mayor. Por ejemplo, hace no mucho en la asociación cambiamos de consultorio, cambiamos de sede a algo un poquito más grande porque donde estábamos pues ya estaba un poco chico para todos los proyectos, las actividades que se llevaban. Entonces nos mudamos a un lugar más grande. La adaptación viene desde el informarle al paciente, al cliente, al consultante, como tú le quieras decir, que va a haber una modificación de locación. Hay quien sin problemas se pudo adaptar y hay quien dice, no, es que me gustaba más el otro. Y de igual manera para los terapeutas, el saber tener un espacio totalmente diferente.
el adaptar ese espacio. ¿Por qué? Porque en el anterior consultorio estuvimos muchos años. Entonces, el adaptarte, el acomodar, el recibir gente nueva, anteriores, pues es un cambio. Y esa parte también se le llama aprendizaje. Ahora, teorías del aprendizaje que ya algunas se conocen, que algunas ya se han hablado. Vamos a empezar con la teoría conductista. Simplemente vamos a verlo con el perro de Pavlov, que es el experimento más importante referente a esta teoría, donde él explicaba que había estímulos y respuestas. Había respuestas condicionadas y había respuestas incondicionadas. Es decir, si yo le muestro comida al perro, el perro incondicionadamente va a empezar a salivar. Eso es un acto reflejo. Si yo tocaba una campana al perro, pues no iba a hacer más. La iba a ver, la iba a escuchar, pero no iba a salivar. Entonces, ¿qué es lo que intento hacer? Hacer que cada vez que sonara esa campana, pues iba a tener una reacción. ¿Qué es lo que sucede? Le mostraba la comida, hacía sonar la campana, repetidas ocasiones, y hasta que se asociaba que la campana era sinónimo de ir a comer, ¿no? Cada vez que tocaba la campana, el perro automáticamente empezaba a salivar. Esa es la teoría conductista, es decir, hay un condicionamiento clásico, que en la educación es muy propio. Cada vez que ustedes iban a la primaria, tocaba la chicharra, la campana, y todo el mundo gritaba. ¿Por qué? Porque sabías que iba a pasar algo. O era hora de salida o era hora de recreo. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues bueno, todos estaban condicionados a. En el caso de Thorndike, retoma la propuesta de Pablo, solamente que aquí incluye el refuerzo. ¿Por qué? Porque veía que la conducta o la teoría de Pablo con el tiempo desaparecía. Si no se reforzaba esa conducta, el perro la iba a olvidar. Y lo que él quería, Thorndike, era que no desapareciera. ¿Y cómo lo iba a hacer? Buscando un reforzador. El niño de primaria hace las cosas bien, le pongo una calificación y su reforzador es, muy bien, estrellita. Al otro día el niño quiere otra estrellita porque salió a enseñarse a la papá, mamá, muy bien, ese es mi hijo, qué bueno mi hijo. Y empezaban todos esos refuerzos, solamente que puede haber un refuerzo positivo o un refuerzo negativo, dependiendo cómo se lleva a cabo. Eso ustedes ya lo saben porque ya lo han visto en diferentes materias. ¿Qué es lo que pasa con Watson? Watson, uno de los psicólogos más controversiales dentro de la psicología, nos decía, el dicho de él era de, dime qué quieres que sea este humano y yo lo transformaré. ¿Quieres que sea un presidente de la nación? Lo hago. ¿O quieres que sea un delincuente, un asesino en serie? Con esta ideología, él decía, tráeme un bebé y yo haré que se convierta en lo que tú quieres. Lo lleva a experimentar con el pequeño Albert, que es el bebé, donde se le mostraba un conejito y una rata blanca. Al principio el bebé pues tenía curiosidad, no había un miedo asociado a. Entonces, cada vez que él intentaba agarrarlos, tocarlos, hacían sonar un sonido estrepitoso o un sonido fuerte. ¿Qué es lo que llevaba a esto? Que al final a cabo, esa repetición se asociara. ¿Y qué es lo que sucedió? Cada vez que veía al conejo o a la rata blanca, empezaba a llorar. Empezaba a llorar sin mayor estímulo de la bocina. ¿Qué sucedió? Cuando se retiraba todo eso, el niño seguía llorando. ¿Por qué? Porque
encargado de ese experimento llevaba bata blanca. Entonces, el miedo no solamente surgió a través de la rata o el conejo, sino todo lo que tenga que ver con el color blanco. ¿Qué es lo que sucede? A Watson lo lleva 2 veces a la cárcel, lo lleva a perder licencia como médico y psicólogo, lo lleva a estar fuera del gremio de la psicología. Pero aún así él dijo, es que se puede. Yo te dije que lo podía hacer y lo hice. Y por eso la teoría funciona. Y esa teoría aún en día sigue vigente, porque la siguen aplicando, la siguen enseñando. De igual manera, Skinner trata de probar, trata de ayudar a esta parte del condicionamiento. Era algo muy similar a lo que hacía Thorndike, solamente que este le llamaba condicionamiento operante, en el cual, pues, hacía lo mismo del perro, solamente que se le empezaban a dar instrucciones a los animales. Cada vez que un animal hacía algo que era favorable, ya llámese apretar un botón, apretar una palanca, se le recompensaba, se le daba comida. Pasaba el tiempo y otra vez el pajarito, pues pensando que fue al azar, empezaba a picotear todo, hasta que la atinaba. Con el tiempo, el pajarito, la paloma, asociaba que cada vez que apretaba el botón o apretaba la palanca iba a recibir comida. Y lo apretaba una y otra vez, y en cada una de esas ocasiones recibía un premio. Después empezaban a alargar los premios, es decir, ya no se daba el primero, se daba la tercera, la quinta, la décima, hasta ir desapareciendo el estímulo. ¿Qué es lo que pasó con la paloma? Siguió y siguió y siguió y siguió, porque ese es un condicionamiento operante. En el caso de Bandura, Albert Bandura propone la teoría del aprendizaje social, que es básicamente esto. Yo aprendo mi comportamiento a través de lo que pasa en mi ambiente. Aquí tienen que recordar el video del muñeco bobo. Un muñeco de aire, eso ustedes los han de conocer, del suelo, que lo avientas y se para. ¿Qué es lo que pasa? Pues una persona del experimento llevaba el muñeco, lo ponía ahí y le empezaba a patear, lo empezaba a aventar, le empezaba a golpear. ¿Qué es lo que sucedió? Todos aquellos niños que vieron esa acción la repetían. En cambio, los que no vieron más allá que pusieran el muñeco, no hubo ningún golpe, ninguna agresión ante el muñeco, pues jugaban de una forma muy diferente con ese propio muñeco. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta teoría? Que básicamente todo nuestro ambiente será influenciado por nuestro ambiente. Dice el dicho, júntate con lobos y aullar aprenderás. Algo de cierto, algo de falso, sí, pero el ambiente sí. Si tu paciente está dentro de un ambiente donde la drogadicción está muy presente, muy seguramente tarde o temprano va a probarla. Aunque tú le des pues los mejores consejos. ¿Por qué? Porque el ambiente sí jala. Sí, sí tiene que ver muchísimo. Es decir, puede que no sea adicto, pero sí puede que la apruebe 1, 2, 3, 4 las veces que ustedes quieran. ¿Va que va? Ahora, en parte, toda la teoría conductista, quédense con esto. Ellos decían que la mente sí existe y está padre, pero que no se puede medir, que no se puede trabajar con ella porque no es medible. Entonces, para ellos la conducta era lo importante, lo necesario, porque era algo que ellos sí podían medir. Entonces, estas teorías fueron cimentadas para que se fueran desarrollando correctamente. Ahora,
¿Cuál es la gran crítica, el paradigma ante esta teoría conductista? Bien sencillo, que la teoría fue cimentada en conducta animal. Gran parte de los estudios, gran parte del análisis se hicieron en perros, palomas, gatos, ratas. Entonces, ¿qué es lo que decían? Pues había una gran crítica ahí. Y que si se desaparecía el estímulo, pues tarde o temprano iba a desaparecer esa parte que te llevaba a hacer las cosas. Entonces, decían que no era funcional a largo plazo. Por eso, el alcohólico, cada vez que va a grupo, llámese AA, deja de beber. Pero cuando deja de ir a grupo, vuelve a recaer. Entonces, es gran parte de ello se basa también en el conductismo. Y una gran parte se basa también en el psicoanálisis, de decirlo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en esto? Hay diferentes apartados con el conductismo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo voy a evaluar la conducta? ¿Cuál es el papel del profesor y cuál es el papel del alumno? Para poder llevarlo a un aprendizaje significativo. Es decir, el profesor va a ser aquel que, pues, es el principal actuar del condicionamiento. Es decir, yo pongo la pauta, yo pongo las condiciones y el alumno será el receptor de todo esto. ¿Va que va? Teoría cognitivista de Jean Piaget. Aquí tienen que recordar básicamente que Jean Piaget decía que el desarrollo se iba a basar en 4 grandes etapas. La etapa que es una etapa motora sensorial, la cual existe control de motor, aprendizaje sobre los objetos físicos a partir de la experiencia. Es decir, todo lo que hacen los niños. Conocer ese cuerpo, conocer el mundo, sentir, tener esa parte sensorial. Por eso es sensorial, de los sentidos. ¿Va que va? Después viene una etapa de los 2 a los 7 años, que son etapas de preoperacional, desarrollo del lenguaje, habilidades de comunicación. Son operaciones previas a las operaciones, a un pensamiento más completo y llegando a los 7 a los 12 años, etapas de operaciones concretas, donde el niño va a desarrollar entendimiento y conceptos abstractos. Ya le pueden decir, bueno, tienes que aprender a sumar de 2 en 2 sin escribir. Ya hay un concepto abstracto. O imagínate un árbol, imagínate tal estado, imagínate tal cosa. Toda esa situación al final y al cabo los va a llevar a que se desarrollen de una forma específica para que puedan llegar a la etapa última, según Piaget, de los 12 a los 15 años o hasta la muerte, que es la etapa de operaciones formales. Ya hay un desarrollo sistémico del razonamiento lógico. Ya hay una parte de decir, no, pues sí es cierto, así no es. Ya puedo resolver problemas más complicados, etcétera, etcétera, etcétera. La teoría de Piaget va del desarrollo cognitivo, que ya lo están viendo en imágenes, donde hay un control motor, desarrollo de habilidades verbales, inicio del acertamiento de conceptos abstractos y desarrollo de habilidades sistémicas lógicas de razonamiento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Para Piaget tenemos que, decía que tenía que haber un aprendizaje, pero a través de la búsqueda del equilibrio. Tú no le puedes enseñar a un niño, por ejemplo, de 6 años, a menos que sea superdotado, pues que haga multiplicaciones de 4, 5, 6, 7, 10 cifras, ¿no? ¿Qué le vas a enseñar a ese niño de primaria? Ah, pues le vas a enseñar que 1 más 1 es 2, que 2 manzanitas más 1 son 3 manzanitas. Y vas midiendo su aprendizaje. ¿Qué es el gran crítica aquí? Cuando a los niños actualmente se les mete desde el preescolar o algunos desde la guardería
que ya llevan inglés, francés, van a Kumon, van a música, van a todas estas acciones, estás frenando las etapas. Más allá de hacerle un bien, estás frenando las etapas del desarrollo del niño. Hay cosas que no tienen que hacer. Por ejemplo, el niño no tiene que aprender ni a leer ni a escribir antes de la primaria. El preescolar sirve para una cosa: jugar. Desarrollar habilidades previas, por ejemplo, el boleado, colita de ratón, dibujar, todo ello. Eso sí, pero no tendría que aprender a escribir ni a leer. ¿Por qué? Porque ese es en desarrollo cognitivo aún no está preparado, sino hasta los 6 años. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues muchas escuelas te van a vender. Es que aquí tu hijo va a llevar inglés y francés diario. Y ahí ves a todos los niños estresados. Y de repente llegan a primaria con el mismo sistema y tienes a niños que no saben convivir, que no se saben desarrollar con otros niños. ¿Por qué? Porque al final a cabo no tienen esa comunión, no tienen ese acercamiento adecuado con lo que tiene que ser el otro niño. Aquí pues, pueden ver las etapas, pueden ver cómo se van a desarrollar y los principales adquisiciones que van a tener cada una. Vuelvo y repito, ya las tendrás que analizar rápidamente para que des un repaso. Son temas previos que ya hemos visto. ¿A qué va? Ahora, llegamos a James Brunner o Jerome Brunner. Postula que el aprendizaje por descubrimiento, sencillo. Todo niño va a aprender por descubrimiento. Esta situación te va a llevar a un sistema simbólico, un sistema icónico y un sistema en activo. El sistema simbólico, uso de conceptos, pensamientos abstractos; sistema icónico, las imágenes pensadas imaginarias; sistema enático, uso de acciones o intuición, pensamiento, manipulación concreta. Va. En otras palabras, bien sencillo. ¿Quieres enseñarle a un niño cómo es el proceso que llevan las frutas para crecer, las verduras? Ponlo a germinar frijolitos. Ese es un aprendizaje por descubrimiento. Hacerlo y descubrirlo. En la tarea, no les dejes tareas de investígame la batalla de Puebla. ¿Por qué? Porque se les va a olvidar. Sino decir, trae algo simbólico de la batalla de Puebla. Pueden traer un rifle, pueden traer una vestimenta, pueden traer cualquier cosa. Y ese aprendizaje por descubrimiento lo va a llevar a que forme una idea, forme un símbolo, forme un sistema que va a englobar todo eso. Ya después vendrá, pues, esa explicación. La batalla de Puebla pasó así, 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 así. Muestra videos, muestra títeres, haz mímicas, haz un acto para que puedas desarrollarlo correctamente. ¿Para qué va? Para ello, pues hay un rol del docente que es flexible, facilitador, intuitivo, con razonamiento inductivo para lograr el descubrimiento. Es decir, yo no te voy a dar todo, te voy a encaminar para que tú lo descubras. Que si mezclas azul y verde, te va a dar un color. ¿Para qué va? Entonces, esa parte es el rol del docente. El rol del alumno es un rol activo. Él es el experimentador, el explorador, el analítico, el que tiene que descubrir que si yo mezclo agua con tierra, hago lodo. Que si yo pongo tal cosa, pasa tal cosa. Pero tiene que haber una actitud de aprendizaje, es decir, tengo que envolver al alumno, tengo que envolver a mi paciente para que tenga ese interés genuino de aprender. Si no existe eso, pues va a ser un poquito difícil que se lleve a cabo. ¿Para qué va? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, ya las comentarán todas en caja de mensajes de la universidad. Después tenemos este aprendizaje que lo plantea David Ausubel y Novak, perdón.
que postula que los individuos aprenden cuando son capaces de encontrarse con un sentido de aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. Por ejemplo, ¿conocen Chiconcuac? Chiconcuac es un municipio aledaño a Texcoco, aledaño a Atenco, a Colman, donde se dedican a la producción y venta de ropa. De repente hay alumnos, de repente hay personas que asisten a esta parte, ¿no? De terapia, de rehabilitación, de asesorías, de clases, lo que tú quieras. Y ellos, pues, tienen un estilo de vida tal vez un poquito diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, yo les puedo decir, no, pues es que te veo en terapia los sábados. No, es que el sábado no puedo. Lo bueno, ¿por qué no podrías, no? Dices que sería trabajo. Y se empieza a entender que el sábado y domingo son días de plaza para ellos. Dices, bueno, si son días de plaza para ellos, ese día trabajan cuando hacen sus fiestas. Ah, pues los martes o miércoles. ¿Y qué es lo que sucede? En esa situación va a haber un aprendizaje. Ellos van a aprender que las fiestas se hacen ese día. Van a ser muy buenos en matemáticas, o algunos de ellos. ¿Por qué? Porque hacen cuenta diario. Entonces yo le tengo que hablar de cosas que conozcan, que le den sentido a él, no a mí, que sea significativo para su vida. Es decir, yo tengo ese dato curioso que aprendí porque fue muy significativo en mi vida. Entonces, empezamos desde ahí. ¿Hay diferentes requisitos para lograr este aprendizaje significativo? Sí. Significatividad lógica del material, quiere decir que sea funcional, que le funcione a la persona, que sea adecuado para la persona, que al final a cabo le dé un porqué. ¿Va que va? Entonces, ese es el primero. ¿Va que va? Dos, significatividad psicológica del material, que el alumno conecte el nuevo conocimiento con el previo, es decir, sí, cierto, vender un pantalón es la misma operación que hice cuando vendí camisetas. Conecté. Que sea fácil que el alumno haga ese enlace. Y actitud favorable del alumno, ya que el aprendizaje no se puede dar si el alumno no quiere. A la fuerza ni los zapatos entran. Pero es deber del psicólogo educativo, del docente, buscar la manera en que este aprendizaje se pueda llevar a cabo. Hay diferentes tipos de aprendizaje significativo, puede ser aprendizaje por conceptos, aprendizaje de proposiciones, aprendizajes de representaciones, es decir, símbolos verbales o escritos en cuestión de representaciones. En el aprendizaje de conceptos, es decir, yo aprendo algo, por ejemplo, ¿qué significa la palabra Teotihuacán? Ese es un concepto y aprendo todo ello. Aprendizaje de proposiciones, es decir, a través de la lógica. Llegamos a Joseph Novak, desarrolla los mapas conceptuales para generar aprendizajes significativos a partir de la creencia en que los individuos piensan, sienten y actúan. Es decir, cuando el individuo lo piensa, lo siente y lo hace, va a haber un aprendizaje. No hay otro. ¿Quieres aprender algo? Bueno, primero tendrás que estudiarlo. Después tendrás que interiorizarlo y por último tendrás que practicarlo o enseñarlo. Por eso gran parte de los profesionales aprenden muchísimo más cuando enseñan, cuando se da clases. ¿Por qué? Porque es una parte de ir asimilando, ir viendo toda esta parte del desarrollo correcto
de ese conocimiento. De ahí llegamos a las inteligencias múltiples, que son 8 tipos de inteligencia múltiples. Tenemos la inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemático, visual-espacial, sinestésico-corporal, musical-rítmica, interpersonal, intrapersonal y naturalística. ¿Qué es lo que pasa? Cada una de este tipo de inteligencias van a tener sus indicadores y sus formas de evaluarse. Por ejemplo, aquel que tiene inteligencia lingüística, pues pueden ser muy buenos escritores, pueden ser muy buenos poetas, redactores, periodistas, disfrutan de la lectura, disfrutan de tener un vocabulario más extenso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia lingüística? Se desarrolla de diferentes formas. Juegos de palabras, anagramas, ahorcados, crucigramas, sopa de letras, etcétera, etcétera, etcétera. Exposiciones verbales, orales, debates, narraciones, discursos, escribir redacciones para el periódico escolar, creación de historias y cuentos, lecturas de poesía o novelas. Materiales muy sencillos, libros de lecturas, juegos, micrófonos, periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Inteligencia intrapersonal, van a darse cuenta pues que tenemos diferentes áreas. Promueven los proyectos individuales, el estudio independiente, exploración de intereses personales, etcétera. ¿Cuáles son los materiales que promueven el autoaprendizaje y la metacognición? Es decir, actividades que se disfruten hacer solos. Vas a crear una biografía tuya, vas a hacer un dibujo de ti, vas a crearte una historia, shalala, shalala, shalala. Actividades: promover el trabajo en grupo, los grupos cooperativos, la mediación de conflictos, la enseñanza entre compañeros, los juegos de mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Va que va. Si se dan cuenta, tenemos diferentes tipos de aprendizaje, diferentes situaciones aquí, donde pues el alumno puede desarrollarse de una u otra forma. En la paradigma de lo cognitivo, pues es que básicamente va a haber un gran peso a toda esa parte mental, de toda esa parte cerebral, los cuales van a llevarlos a desarrollarse correctamente. El profesor, el alumno tendrán su papel fundamental, pero como lo dije, el profesor será el facilitador del aprendizaje y el alumno será aquel encargado de su propio aprendizaje. De ahí tenemos la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, el cual nos decía que el aprendizaje es una construcción social y colaborativa, que básicamente que todo lo que te rodea es lo que tú vas a aprender. ¿Por qué? Porque más a llegar a esa zona de interacción o esa zona del desarrollo próximo, mayor facilidad vas a tener tú de aprender aquello en lo cual estás interactuando. Es decir, una persona que crece en el barrio Bravo de Tepito tendrá facilidad pues para el negocio, puede que el conflicto, las peleas, la delincuencia esté más acostumbrado, el, tal vez el albur, que es muy propio, ¿no? Tenemos ahí a la campeona del albur, la reina del albur en Tepito. Pero toda esa situación hará que el niño se desarrolle. Entonces, quieres que ese niño se desarrolle, crea un ambiente para, lo decía el mentor Montessori, crear mini escenarios. ¿Quieres tú trabajar terapia de juego con niño? No lo metas a una oficina sumamente cuadrada. Pon un escenario para niños. Un avioncito, un castillo, lo que tú quieras. Pon juguetes. Eso se refiere Lev Vygotsky con su zona de desarrollo potencial o desarrollo próximo. La zona del desarrollo próximo es la capacidad de resolver un problema bajo la guía de un adulto. Propone que las capacidades cognitivas de los niños aumentan cuando se topan con información que entró en su zona de desarrollo próximo. Cuando los niños reciben información de su zona de desarrollo próximo, aumenta su comprensión o dominio de una nueva tarea alcanzando su zona de desarrollo potencial. Es decir, primero, a mí me gusta la música. Estoy escuchando música. Cuando hay una música de mi interés, está en mi zona de desarrollo próximo. Tener el interés de
poder cantar, poder tocar un instrumento de esa canción, entraría en mi zona de desarrollo potencial. ¿Va que va? Entonces, esa es la parte pues que nosotros vamos a desarrollar. Es una parte muy padre, muy importante de la psicología educativa. Entonces, les recomiendo que sigan estudiando, que sigan preguntando y que pues, si hay alguna duda la puedan dejar en caja de comentarios para que se les pueda aclarar. Excelente día.